Te invito a escuchar la homilía de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Para que el Señor, queridos hermanos, pueda llenarnos de su gracia misericordiosa, de su amor, de su propia vida, porque quiere hacer morada en nosotros. Para que esto sea así, es necesario que seamos humildes. Y como debido al pecado lo que nos sale es orgullo y egoísmo, Dios tiene que permitir en nuestra vida las humillaciones, y que en nuestros pecados las humillaciones que eso supone, esa llamada a la conversión que va vinculada al pecado por pura misericordia de Dios, ahí desde lo más profundo de nuestra humillación, finalmente reconozcamos nuestros pecados, tengamos dolor de ellos y nos arrepintamos, y comencemos así un camino de vuelta hacia Él, un camino de humildad, tal y como hizo el Hijo pródigo. Socórrenos, dice el salmista, Dios Salvador nuestro, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Y esta es la oración también que vemos en la primera lectura del profeta Daniel. El reino de Judá, después de que el reino del norte, el reino de Israel, ha sido destruido, ahora es destruido el reino del sur. Había pecado, también se habían entregado a la idolatría, al egoísmo, al abandono de los más pobres y necesitados, a dar la espalda a la voluntad del Señor, y tiene que sufrir una catástrofe enorme. El pueblo es vencido por los babilonios, por los caldeos, por Nabucodonosor. El templo y la ciudad son arrasados. La realeza es depuesta y humillada totalmente, no hay rey. Y entonces ahí en el exilio se da cuenta el pueblo de su culpa, la reconoce, y ora al Señor confesando de corazón los propios pecados. Es una oración humilde, una oración que les abruma porque les avergüenza, y una oración también de confianza en el Señor. Dice la primera lectura: hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que nos hablaban en tu nombre. Señor, nos abruma la vergüenza. A nuestros reyes, príncipes y padres, a todos ellos, porque hemos pecado contra ti. Pero al mismo tiempo la confianza en Dios. Tú, mi Señor, tienes razón. Tú eres grande y terrible, y tú eres fiel, guardas la alianza y eres leal con los que lo aman y cumplen tus mandamientos. Tú, Señor, mi Señor, nuestro Dios, eres compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra ti. La humildad es la puerta, queridos hermanos, para recibir todo el amor de Dios, todas las gracias que Él nos quiere dar, la misericordia que nos renueva, y entender desde la humildad esa grandeza de su amor, esa inmensidad hacia nosotros, eso que nosotros ya vivimos plenamente porque nos ha amado hasta el extremo en su Hijo Jesucristo.
Hemos de dar gracias por eso. El humilde da gracias porque el Señor le ha perdonado y porque además nos ha preservado de cometer pecados más graves. Decía Teresita que Dios había tenido con ella mucha más misericordia que con la pecadora. Ella hablaba de María Magdalena, dice mucho más, porque a mí me preservó de cometer esos pecados. Qué humilde era, ¿verdad, Teresita? Sabía que el Señor la preservaba, la cuidaba, y que si no había cometido pecados graves era por pura misericordia de Dios. Lo mismo decía Agustín, San Agustín, él que había cometido pecados graves, había vivido gravemente, ¿verdad?, apartado de Dios, y decía, el Señor me ha perdonado y también me ha preservado aún de cometer pecados todavía más graves. Qué humildes. ¿Somos humildes, hermanos? ¿Nos arrepentimos? ¿Tenemos dolor de nuestros pecados? ¿Nos acercamos al trono de la misericordia, que es el corazón de Cristo y que se nos ofrece una y otra vez, en particular a través del sacramento de la confesión? Para permanecer, queridos hermanos, en esta misericordia de Dios, para no volvernos para atrás, para mantenernos en pie en su misericordia, es necesario que nos abramos a ser misericordiosos con los demás. ¿Está siendo misericordioso contigo el Señor? ¿Te está perdonando? ¿Y tú por qué no perdonas ya de corazón? ¿Por qué no eres misericordioso? Dice Jesús, nuestro Señor, en el Evangelio: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, no condenéis, perdonad, dad. Hemos de abrirnos a la misericordia hacia los demás. La generosidad, el darnos, el perdonar, el no juzgar, el excusar al otro, el saber que es también un débil. Esto nace, queridos hermanos, de la humildad. Y si no, no vamos a ser generosos y no vamos a perdonar porque nos pensamos que somos mejor que los demás siempre están metiendo la pata, pero no te ves lo que eres tú, que eres también un pesado, una pesada, y que todos los días el Señor derrama sobre ti su eterna misericordia para que no desaparezcas. Hemos de sabernos perdonados por Dios. Y entonces el perdón hace que de nuestro corazón nazca el agradecimiento. Y del agradecimiento surge el deseo de darse, de entregarse, de hacer la voluntad de Dios, de ser como Él y de alabarle. La alabanza, Dios mío, grande, qué grande eres. Pones ante mí la posibilidad de amar como estoy siendo amado, aunque nunca te alcanzaré y siempre faltará el darme un poco más. El Señor confía en que vamos a ser capaces, dice Jesús, que nos verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. ¿Por qué? Dice, en la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Por tanto, el Señor confía que llenos de su misericordia, perdonemos, no juzguemos, no condenemos, seamos misericordiosos y nos demos totalmente. Porque Jesús nos promete que el Padre nos colmará de bien infinito, infinito, eterno. En realidad nos llenará de sí mismo. Que hoy acojamos esta palabra, que nos arrepintamos, que el Señor nos conceda este gran don del dolor de los pecados, que nos abramos entonces a su misericordia, que le demos gracias, que esto lo manifestemos hacia los demás, perdonando, no juzgando, no condenando, dándonos, siendo misericordiosos, y que de nuestro corazón surja la alabanza, afirmados también en esta esperanza del Dios que nos promete la vida eterna, la plenitud y una medida generosa, colmada, revestida, rebosante, el don de sí mismo, el don del Espíritu Santo, que nos llenará plenamente y nos hará vivir plenamente unidos a Él en el cielo. Que así sea. Si te gusta, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campana. Harás que llegue a más gente.